Hoy te enseño cómo crear una tarjeta de presentación profesional en Canva, rápido y gratis, así que vamos con el tutorial. Nos ubicamos en Canva y nos vamos a la opción de plantillas. Aquí en el buscador vamos a escribir tarjeta de presentación y podemos agregar alguna palabra clave para hacer nuestra búsqueda mucho más específica. Por ejemplo, podemos colocar tarjeta de presentación arquitecta o también podemos buscar tarjeta de presentación negocios. De esta manera, Canva nos va a mostrar diseños mucho más relacionados con lo que estamos buscando, que podemos utilizar directamente o simplemente tomar como inspiración. Para este tutorial yo voy a buscar tarjeta de presentación personal. Voy a seleccionar una opción gratuita y hacemos clic en personalizar esta plantilla. Y ya tendremos nuestra tarjeta lista para comenzar a personalizarla. Primero vamos a cambiar el color del fondo. Seleccionamos el fondo de nuestra tarjeta, nos vamos al circulito y vamos a seleccionar el botón del más. Aquí vamos a poder elegir el tono del color que nosotros queramos. Voy a colocarle yo un rosa clarito y regresamos a la plantilla. Ahora vamos a editar el texto. Seleccionamos el nombre y vamos a colocar nuestros propios datos. Y también podemos cambiar el color del texto. Seleccionamos los elementos y vamos a cambiarle el color para que pueda resaltar un poco más. También podemos ajustar el color del elemento. Vamos a agrandarlo un poco para que cubra todo el texto y le colocamos un color blanco para que destaque. Ahora nos dirigimos a la página 2 que corresponde al reverso de nuestra tarjeta. Aquí vamos a editar nuevamente nuestros datos y en la sección de datos de contacto van a colocar su número de celular, correo electrónico y si fuera necesario la ubicación de su oficina. Primero le cambiamos el color. Y también si hacen clic en cada elemento van a poder colocarle el color que ustedes deseen. Y si desean también pueden agregar su propia foto a la tarjeta. Regresan a la barra de herramientas, se van al botón de subidos y si ya tienen su foto guardada en la computadora hacen clic en subir archivos, seleccionan su imagen, esperan unos segundos y una vez cargada arrastran su fotografía a la plantilla de Canva. En este caso yo no voy a colocar una imagen, pero voy a agregar un código QR que derive a mi página web o en este caso mi canal de YouTube. Regreso a la barra y me voy a aplicaciones. Hacemos clic y en el buscador vamos a tipear código QR y hacemos clic en la aplicación que dice Static QR Codes. En el recuadro de introduce una URL van a colocar el link de su página o en este caso de mi canal. Lo copiamos y lo pegamos y hacemos clic en generar código. Una vez creado, lo ajustamos en nuestra plantilla al tamaño que queremos y lo ubicamos alineado al texto. Y ahora que nuestra tarjeta está terminada, vamos a ver cómo descargarla. Vamos a hacer clic en el botón de compartir y hacemos clic en descargar. Canva también nos ofrece la opción de imprimir nuestras tarjetas directamente desde la plataforma. Para hacerlo, regresamos y vamos a hacer clic en el botón de imprime en Canva. Automáticamente Canva nos ha realizado un mockup de cómo se vería nuestra tarjeta impresa. En la parte derecha nos van a aparecer las opciones de tipo y acabado de papel que queremos imprimir y el precio según la cantidad seleccionada. Una vez que hayamos elegido nuestras preferencias, hacemos clic en continuar y seguimos los pasos para realizar nuestro pedido. Y bueno, eso fue todo chicos, espero que les haya servido este tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal para seguir recibiendo más tips y hacks de Canva y herramientas digitales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!